Bueno, y hoy en el Día Mundial de la Donación de Órganos estamos conversando con la doctora Georgina Casciano. Ella es de Rosario y es la subdirectora de la zona sur de Cudayo, de este organismo gubernamental que es un poco el que regula el tema de la donación de órganos, ¿no es cierto? Así que bueno, primero la vamos a saludar. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bueno, un poco vamos por ahí a las preguntas básicas, y yo te decía que es el trabajo de todos los días de Cudayo, a qué se dedica y cuál es la labor dentro de esto que es el trasplante y ablación de órganos. Bien, el Cudayo es una entidad, un organismo dependiente del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, que lo que hace es, por un lado, llevar a cabo el proceso de donación. Cudayo es una sigla que significa Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos. Entonces, como te decía, por un lado lleva a cabo el proceso de donación, tanto la detección como la selección del potencial donante, en algunos casos la ablación del órgano, o sea, la cirugía de extracción del órgano, la logística que ello conlleva, el mantenimiento del cadáver en el caso de que sea muerte encefálica, y el traslado de los órganos muchas veces y tejidos. Y por otro lado, dentro de las prácticas, financia los trasplantes tanto de órganos y tejidos para los pacientes que no tienen cobertura, que tienen cobertura pública exclusiva. Dentro de este trabajo lo que hacemos también es fiscalizar el trabajo de los equipos de trasplante, que son los que llevan a cabo el proceso de trasplante de órganos y tejidos. La verdad que pequeña labor, porque es todo un procedimiento que dura, en sí dura poco tiempo porque tiene que llegar el órgano medianamente rápido para ser trasplantado, pero bueno, es una labor muy importante y muy difícil, digamos, con mucho trabajo. Sí, trabajamos a contrarreloj, pero bueno, este trabajo, para trabajar acá en Cudayo es necesario contar con una capacitación específica, con profesionales capacitados, choferes, técnicos, y eso lleva un tiempo, ¿sí? Poder capacitarse y poder realizar el trabajo que realizamos en Cudayo, que hacemos en Cudayo, porque como bien decís, no solamente que es contrarreloj, sino un engranaje de un montón de cuestiones para que el proceso se pueda llevar a cabo. Logística, se dice que alrededor de 150 personas participan por cada operativo. Entonces imagínate que es necesaria una coordinación muy importante para poder llevar a cabo el proceso de donación en tan poco tiempo, que es alrededor de un día en el caso de un proceso con muerte encefálica. ¿Cuántas personas trabajan en Cudayo? En realidad somos varios. La jurisdicción se divide en región norte, como una región muy amplia, se divide en región norte, región sur. No solamente contamos con administrativos que llevan a cabo las tareas de personal, de contabilidad, todo lo que es el manejo del sistema informático, porque todo nuestro trabajo está sustentado en el Sistema Nacional de Información. Tenemos que plasmar todos los datos de los procesos de donación y de trasplante en un sistema informático nacional que se llama Sintra. Y a su vez el área administrativa de capacitación, comunicación y financiamiento de trasplantes, como te mencionaba. Y a su vez el área de, nosotros llamamos operatividad, que contamos con un laboratorio de inmunogenética donde se hacen los estudios de compatibilidad con bioquímicos, médicos, enfermeros que llevan a cabo el proceso, neurólogos, choferes. Yo creo que en este momento deben rondar en toda la provincia entre 200 y 300 personas. ¿De dónde se obtienen los registros de las personas que pueden ser donantes? Bien, la ley dice que toda persona capaz, mayor de 18 años, es donante de órganos y tejidos, excepto que se haya manifestado de manera negativa. ¿Y dónde esa manifestación tiene validez? En el documento de identidad. No tiene validez el carnet de conducir. Otra forma de manifestarse,
es a través del acta de testimonio de última voluntad en papel, o en Mi Argentina uno puede también manifestar su voluntad de manera virtual, online, muy fácil. Entonces, nosotros cuando recibimos el llamado para poder comenzar un proceso de donación necesitamos el llamado del médico o del enfermero que detectó el fallecimiento o un posible fallecimiento, ya sea un paro cardíaco, ¿sí? O un paciente que tiene clínica de muerte cerebral y que sospecha que falleció. Una vez que nosotros detectamos el llamado, vamos a la institución y cargamos los datos del potencial donante en el sistema, donde yo te mencionaba, el Sistema Nacional de Información, el SINTRA. Y ahí podemos ver la voluntad del fallecido, tanto por sí, por no, o que no se haya manifestado, que en realidad lo más frecuente es que no se haya manifestado, pero la ley determina que si no se manifestó de manera negativa, es donante de órganos y tejidos. Entonces, una vez que nosotros verificamos la manifestación y detectamos la muerte y hacemos confirmación mediante estudios complementarios, estudios clínicos, técnicos en electroencefalograma, neurólogos, médicos, muchas veces tomografías, pueden hacer el diagnóstico, hablamos con la familia y ahí le comunicamos la cuestión de la donación de órganos. Si es que no se manifestó de manera negativa, es donante de órganos. ¿Cuáles son los centros de salud en esta provincia? Porque son cirugías bastante complejas, no en cualquier lado te hacen un trasplante, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los principales centros donde se realizan acá en la provincia de Santa Fe? Donde nosotros recibimos la llamada de un potencial donante de órganos, es necesario que el fallecido se encuentre en una unidad de terapia intensiva. ¿Sí? Porque no es que falleció por parada cardíaca, sino que tiene fallecimiento bajo criterios neurológicos, o sea, muerte cerebral. Es necesario que la institución cuente con una unidad de terapia intensiva o unidad de cuidados críticos, por ejemplo, coronaria o terapia. Si no, un hospital, una institución de menor complejidad puede detectar una muerte por parada cardíaca y ahí también comunicarse con el área operativa del Cudayo. Y te quería aclarar esto, que en los lugares donde se encuentra el potencial donante o el donante, donde ya se está llevando a cabo el proceso de donación y se armó la logística para que los equipos lleguen a esa institución, la cirugía de ablación, que es la cirugía de extracción de los órganos, se realiza donde estaba internado esa persona. Y después los órganos viajan, ya sea por vía aérea, y lo más habitual es que sea por vía aérea, puede ser eventualmente terrestre, pero habitualmente aérea, donde se encuentra el receptor. Por ejemplo, en Rosario, ¿cuáles son los lugares donde se realizan trasplantes? O en Santa Fe, supongo que no en cualquier lugar. En la provincia, todo lo que tiene que ver con el proceso de donación, como te dije, el donante está en un lugar de lo que nosotros llamamos tercer nivel de complejidad, con terapia intensiva. ¿Y dónde se pueden realizar trasplantes? En hospitales públicos, como son el Cuyen, en Santa Fe, y en el Hospital Centenario en Rosario, y a su vez instituciones privadas como el HPR, el ICR en un momento, también hacía cirugías de trasplante cardíaca, el Sanatorio Parque, la Clínica de Nefro y Uro, el Sanatorio de la Mujer. En este momento, en nuestra provincia se pueden trasplantar tejidos, ya sea hueso, córnea, y en el caso de órganos, hígado o riñón. También hay lugares privados donde trasplantan médula ósea. En general, si hay mucha gente en espera o si es más o menos rápido el fluido, digamos, de gente que va llegando a ese momento crítico en el que necesita el órgano y medianamente rápido lo recibe. Eso depende de múltiples factores, ¿sí? Primero, que la persona que va a ingresar en lista de espera necesita una serie de determinaciones y estudios previos para poder ingresar a lista. Determinar si esa persona está en condiciones de recibir un trasplante y posteriormente recibir la droga
que es una droga inmunosupresora que le baja las defensas. Eso lleva un tiempo. Una vez que están listas va a depender si es un órgano, por ejemplo, que es vital. Uno puede ingresar a lista en una situación de emergencia o urgencia y la necesidad del órgano es inmediata, o sea que ese paciente se debería trasplantar en la próxima semana porque la expectativa de vida es corta. O un paciente que se encuentra en diálisis y que de alguna manera las máquinas de diálisis reemplazan el funcionamiento del riñón y eso hace que el paciente pueda permanecer de alguna manera en lista esperando la llegada del órgano, ¿sí? Obviamente que tratamos de que ese tiempo sea el menor posible. En el caso de tejidos, la necesidad o el trasplante de córnea o de hueso es mucho menor en este momento en la provincia. Y órganos como por ejemplo pulmón, corazón, que se pueden trasplantar de manera electiva sin necesidad de llegar a urgencia o emergencia, son órganos que se necesitan con menor frecuencia, hay menor cantidad de pacientes en lista, pero hay menor cantidad de donantes. ¿Sí? Claro. En este momento hay alrededor de 7.000 personas esperando un órgano en el país y alrededor de 450 en la provincia de Santa Fe. Bueno, y por último, y apelando un poco a la concientización, dado la cantidad de pasos que tiene este procedimiento del que vos hablabas, quisiera que nos hables de los controles y seguridad que tiene esto para justamente tranquilidad de los donantes. Exactamente, como bien decís, para derribar los mitos, eso es muy importante. Primero, es muy importante informarse. ¿Sí? Y a pesar de que la ley dice que todos somos donantes, es muy importante informarse y hablar la decisión, una vez que uno lo toma, hablarlo con sus familiares. Porque no es lo mismo abordar esa familia con el conocimiento de que su familiar fallecido era donante si nunca lo habló. ¿Sí? Si ya lo hablaron en familia, lo hablaron con sus amistades, es más fácil que esa familia pueda atravesar el duelo e inclusive toma la muerte y el proceso de donación como un proceso dentro de la muerte. Y como les mencioné antes, además de invitar a la población a que se informe, como les dije, participan alrededor de 150 personas. ¿Sí? Estas 150 personas es necesario que estén vinculadas y generar un engranaje para que el proceso sea lo más prolijo y lo más rápido posible. Porque hay gente que está esperando y muchas veces esas personas están en emergencia. Como te dije anteriormente, la expectativa de vida es muy corta. Y a su vez es importante que la gente y la población conozca que es necesario que el donante sea compatible con el receptor. Porque si no es compatible, el receptor fallece, ya sea compatibilidad determinada por el grupo y factor sanguíneo, como los estudios específicos que se hacen para el trasplante de riñón, y a su vez lo que nosotros llamamos antropometría, que uno no puede colocarle un órgano de un adulto a un niño, ni viceversa, porque eso también puede producir complicaciones post-trasplantes. Perfecto, muy clara ha sido, ¿viste? Porque lo que vos decías de a veces derribar mitos, también a veces el derribar mitos de que a alguien pueden secuestrarlo para robarle los órganos, especialmente cuando se habla de los niños. Le digo, sé que acá en Argentina es como imposible eso, salvo que no sé, sea para otra persona de otro país, no sé. Pero no, eso es un mito también. Es necesario. Claro, no solo la rapidez con lo que se lleva a cabo, sino la compatibilidad. Eso es fundamental. Bueno, te agradezco muchísimo el rato que nos has dedicado, porque bueno, fue muy claro todo lo que nos explicaste y en un tema tan útil. Así que bueno, muchas gracias, Georgina. Muchas gracias a ustedes por la difusión, que es uno de los pilares, una de las patas muy importantes en el Cudayo.